Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por las palabras de bienvenida y muchas gracias a la Fundación por darme la oportunidad de hablar sobre otro tema de lo que normalmente hablaba, pero es que estaba ya de política monetaria y de Grecia hasta las narices, ¿no? Y cuando pensé en este tema, esto fue en septiembre, o sea que no es pura casualidad de que ahora tengamos este triste trasfondo después de la masacre de París. Pero quiero dar especial gracias a la presidenta de la Fundación, doña María del Pino, y sobre todo a su madre, doña María Calvo Sotelo, que viene frecuentemente y algunas veces estamos de acuerdo y otras no, ¿no? Pero le agradezco mucho, es un gran honor para mí que asista a estos eventos. El tema que nos ocupa hoy es, desde mi punto de vista, el más serio, el más grave de todos los que he tratado hasta ahora, desde 2003. Una cosa que me llamó mucho la atención, si sigo un poco el debate político en Alemania, sobre todo, claro, porque vivo ahí y soy de ahí, es que los políticos piensan que esta avalancha migratoria que estamos viviendo desde verano de este año es algo así como un tsunami, ¿no? Que ha venido así de repente, ¿no? Y se han visto, como bien ha dicho el señor Petitbon, de repente se han visto desbordados por esta avalancha, ¿no? Sobre todo en Alemania, ¿no? Donde venían hasta 10.000 refugiados al día. Pero de tsunami nada. Esto se veía venir. Y muchos lo hemos dicho. Los conflictos de Siria y de Afganistán no son de anteayer, sino llevan años. Pero nuestros grandes líderes políticos en los últimos años han decidido ocuparse solo de Grecia. Y en las 20 no sé cuántas cumbres europeas solo se ha tratado este tema y no había otra cosa. Y desde luego nunca, a pesar de propuestas de la Comisión Europea concretas, se han reunido para desarrollar una política migratoria común, sino cada uno ha ido por su lado hasta el punto de que ni siquiera lo poco que se ha acordado se cumple. La Comisión Europea ha abierto expedientes, creo que contra 8 países, entre ellos Alemania y España, por no cumplir ni siquiera lo poco que se ha acordado en cuanto a cómo tratar a refugiados y a solicitantes de asilo político. Y ahora tenemos lo que tenemos. Es una prueba de fuego sin precedente histórico y, desde luego, mucho más exigente que la gestión de la reciente crisis de la deuda soberana en la zona euro. Porque una cosa es sanear las finanzas públicas de un país en crisis y hacer las reformas estructurales, porque más o menos conocemos la receta, sabemos cuáles son las causas de los problemas en estos países crisis y sabemos lo que hay que hacer. Otra cosa es que luego se haga, pero en principio sabemos lo que hay que hacer. Pero una cosa muy distinta es desarrollar con coherencia políticas o mecanismos eficaces para absorber masas de personas sin tener una clara receta, ni siquiera sin tener un claro diagnóstico. En unos momentos voy a explicarles lo que hay detrás de eso. Prácticamente no sabemos nada. No sabemos ni siquiera si estamos dispuestos como sociedad a absorber personas que vienen de países con culturas muy diferentes a la europea. Y no sabemos si al final del camino tendremos lo que el profesor Huntington calificó una vez en un famoso libro de el choque de civilizaciones, el choque, cuidado,
no la alianza, como ha dicho un señor en este país, sino el choque, que es una cosa muy distinta de lo que pensaba su presidente de aquel entonces, que se disputa aquí en Europa. Y yo me atrevo a decir que estamos jugándonos la supervivencia de la Unión Europea, si no actuamos de forma adecuada. Simplemente quiero mentalizarles para que se den cuenta los que vienen aquí regularmente que todo lo que me han oído decir sobre el tema de la crisis del euro y todo esto, que bueno, eso eran milongas, eso no era también complicado, lo sabemos, pero esto, ahora nos estamos jugando mucho. También en Alemania, políticamente, ¿no? Nuestra canciller Merkel, que no sé por qué, decidió un momento de ser querida por todo el mundo, después de que siempre éramos los malos de la película, en el tema griego, pues abrió las puertas, llegó todo el mundo, invitó a todo el mundo, y vinieron todo el mundo, y se le empieza ya a pasar factura política en Alemania. Ya no es la política más valorada por los ciudadanos alemanes, como lo ha sido durante muchísimos años, sino ha pasado a un puesto más modesto. Y de paso les digo, porque les va a sorprender, porque es inédito en todo el mundo occidental, que el político mejor valorado en Alemania es nuestro ministro de Hacienda. Eso de practicar políticas de austeridad nos gusta. Porque no nos gusta el despilfarro. Y nos ha ido bien con este tipo de políticas. Y ya le tienen al señor Schäuble ahora como el mejor valorado. Dicho esto, voy a tratar tres cosas. Primero, una cosa que me parece muy fundamental, como ya dije antes, que ni siquiera tenemos un claro consenso de lo que realmente hay detrás de esta ola migratoria. Es decir, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo conceptual para entender lo que está pasando, porque si no hacemos eso, no encontraremos las políticas migratorias adecuadas. Luego, como economista, claro, tengo que decir algo sobre el impacto económico que tiene todo esto, y al final trataré de diseñar unas líneas maestras de lo que yo pienso que podría ser o debería ser una política migratoria eficaz. Bien, todos pensamos actualmente que esta ola migratoria es un problema europeo y que todo el mundo quiere venir a Europa. Pues esto no es así. Los datos estadísticos que tenemos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas nos dicen claramente que la mayor parte, 2/3 más o menos, de las personas que son desplazadas forzosamente de sus tierras se quedan en sus países y se van solo a otros sitios donde se encuentran mejor, por las razones que sean. Y solo una tercera parte son los que realmente son los que migran, son los que llenan nuestros titulares. Eso simplemente para que veamos un poco las dimensiones. Y otra cosa estadística, luego ya no les aburro más con estadísticas, es que la capacidad o la disponibilidad, tenía que decir, no la capacidad, de acoger a refugiados está muy desigualmente distribuida en el mundo. Los que más acogen en relación a su población no son los países europeos, sino son el Líbano, el 23% de la población, y Jordania aproximadamente el 15% de la población. Son refugiados. Y de los que vienen a Europa, los que más acogen son Alemania, como ya dije antes, y otros países que parece que también acogen mucho, como Hungría, como Austria, como Grecia, Italia, son más bien países de tránsito, porque todos esos que llegan ahí, claro, te tienen que llegar primero ahí, ¿no? Porque no vienen en avión, ¿no? Vienen en barcos, ¿no? Quieren ir a Alemania y a Suecia. Y de los países que menos acogen son España. Por mucho que aquí hayan visto muchas películas de pateras y Canarias y todo eso y tal,
pero también muchos eran simplemente tránsito, eso sí, llegaban primero con las pateras, pero en cuanto podían, se marchaban a otros países de la Unión Europea. Bien, en la discusión pública, y sobre todo en las tertulias, ustedes saben, ¿no?, que yo amo mucho las tertulias de la televisión, son buenísimas porque son todos unos expertos en todo, hablan de todo, de lo que no saben, y por eso hablan tanto y por eso duran también tanto. Se da la sensación de que estos refugiados constituyen un colectivo homogéneo. Y eso es la primera, digamos, el primer gran error. Y tenemos que hacer un esfuerzo, y sobre todo nuestras autoridades, nuestros gobiernos, tienen que hacer un esfuerzo de distinguir quiénes son, de quién estamos hablando. Y los economistas pues distinguimos tres grupos de refugiados. Uno son los refugiados, digamos, stricto sensu, son los que abandonan su país porque en su país son objeto de persecución por razones políticas, religiosas, de raza, etc. Y tienen que temer por su vida y la de su familia. Estos son, y solo estos son, los que tienen un derecho a asilo político, según la Convención de las Naciones Unidas sobre Refugiados de 1951. Y este es el grupo más reducido, porque no hay tantos países, gracias a Dios, que persiguen a determinadas minorías o colectivos por estas razones que acabo de enumerar. Y si vienen estos, no hay discusión absoluta, asilo y se acabó. El problema viene de los otros dos grupos. Uno es el de las personas que quieren irse de sus países por razones de guerra civil o de terrorismo islámico. Estos son los que vienen sobre todo de Siria, Irak, Afganistán, etc. Esto es ya un grupo bastante grande, pero este grupo no tiene derecho a protección internacional. No tiene derecho. Otra cosa es, y luego hablaré sobre este tema, que por razones humanitarias, digamos, vamos a hacer algo porque algo tendremos que hacer. Pero es completamente distinto a los otros. Estos se van, porque uno también puede decir, bueno, claro, has tenido mala suerte, ¿no? Hay muchas guerras en muchos países y es muy lamentable, pero es así. Te tenemos que tratar de otra forma. Y luego viene el tercer grupo, que es el más grande, sobre todo para los países de Centro Europa y del Norte de Europa, los que vienen del sudeste europeo, que vienen puramente por razones económicas, porque en sus países de origen hay pobreza, hay mortalidad infantil, hay una educación escolar muy rudimentaria, es decir, todas las características típicas de un país poco desarrollado y que buscan una mejor vida en países más avanzados. Estos emigrantes, que constituyen un grupo muy grande, esta inmigración es ilícita. O sea, los otros es no tenéis protección, pero haremos algo. Pero estos, los que vienen, por cierto, de países que quieren ser miembros de la Unión Europea el día de mañana, lo sentimos mucho, pero si no tenéis los papeles en orden, con visado, pasaporte, etc., pues no podéis entrar. Desde el punto, o sea, incluso desde un punto de vista liberal, ¿no? Y como ustedes saben, pues yo pertenezco a esta especie de los liberales. Hay que decir que cualquier ciudadano del mundo tiene derecho a abandonar su país. Y por eso estábamos todos en contra del muro de Berlín y del telón de acero, donde no se le permitía a los ciudadanos del este de Europa o de la Alemania comunista de irse de su país, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a irse de su país.
pero nadie tiene derecho a que sea acogido automáticamente por otro país y, desde luego, no el país de su preferencia. Puede sonar muy duro, pero es así. No hay ningún economista liberal, y luego volveré sobre ese tema, no hay ningún economista liberal que diga a las personas que se mueven internacionalmente hay que tratarlas igual como a las mercancías y el capital. Sino todos los economistas, todos, dicen que necesitamos limitaciones tanto cuantitativas y cualitativas, y más adelante le explicaré por qué esto es el caso. Dicho eso, paso al segundo tema, las consecuencias económicas. Y aquí hay cosas bastante interesantes. En primer lugar, es claro, y eso es lo que más preocupa a mucha gente, es el coste, ¿no? Hay un coste, porque hay que alojar a las personas, hay que darles algún dinero para que puedan sufragar sus gastos del día a día, hay que aumentar el sector público, sobre todo necesitamos policías que registren y tal, pero que también pongan un poco orden en los centros de acogida de refugiados, porque ahí empiezan ya a tener sus disputas. Por cierto, siempre con albaneses de por medio, deben tener una especialidad estupenda de organizar juergas de este tipo, con arma blanca, y claro, ahí tiene que intervenir la policía. En fin, todos estos conflictos los hay, y esto causa un coste. Y no es tanto el coste lo que a mí me preocupa, sino las implicaciones que este coste puede tener, los problemas que pueden derivarse de este coste a nivel de Unión Europea. Primero el caso de Alemania. Alemania tiene un objetivo presupuestario de déficit cero, y lo estamos manteniendo, como ya dije antes, por eso Schäuble está también valorado. Pero el gasto que calculamos para Alemania van a ser unos casi 7.000 millones de euros para este año, 14.000 el próximo, es decir, que es un gasto público adicional importante. Y entonces, pues, el gobierno tiene que, posiblemente, o bien reducir otras partidas del gasto público, o subir impuestos, o aumentar la deuda. Eso es de manual. Pero el gobierno federal nos sigue contando la historia de que que esto se puede hacer sin que haya que hacer esas cosas, ¿no? Y eso no cuadra, porque eso el día de mañana, algún día se impondrá la realidad que les dirá a nuestro gobierno federal de que nos habéis estado contando historias, sino porque es así. Y entonces eso ocasiona la incertidumbre a la que estamos acostumbrados. Segundo problema. Algunos gobiernos, empezando con Francia, ahora aumentado por el tema del viernes pasado, pero también Austria e Italia, han descubierto que esto del gasto de lo que ocasionan los refugiados es una ocasión estupenda para ablandar los criterios de disciplina fiscal como los tiene establecido el Pacto de Estabilidad Fiscal Europeo. Y aducen que hay una situación excepcional, como si fuera un terremoto, ¿no? Una catástrofe natural, y entonces, claro, no vamos ahora a recortar gastos y ocuparnos de déficits y de ese tipo de cosas. En Grecia, incluso, el gobierno de Tsipras ya ha descubierto, decir, que nosotros en Grecia tenemos que absorber primero a muchos refugiados, porque claro, llegan desde Turquía a nuestras islas. Bien, lo hacemos. Pero claro, nos tenéis que dar una compensación, amigos socios europeos. ¿Y en qué consiste? Pues en suavizar un poco las condiciones que se han acordado con el tercer plan de rescate en agosto. Y luego tenemos un presidente en la Comisión Europea que se interesa por todo menos por la disciplina presupuestaria, el señor Juncker. Porque él dice que a mí estas cosas técnicas no me interesan. Yo soy político, he sido elegido políticamente y me comporto como un político. Tiene mucha... lo dice él,
que como he sido elegido políticamente me comporto como político. ¿Qué significará eso, no? No dice que voy a hacer lo que debo de hacer y lo que dice el Tratado de la Unión Europea. No, no, yo hago lo que un político hace, o sea, lo que le parezca o lo que le parezca oportuno. Porque él quiere promover el crecimiento económico en la Comunidad Europea, el famoso Plan Juncker, y aunque sea financiado con deuda. Y esto es preocupante porque supone una recaída a los comportamientos de insolidez presupuestaria que nos llevaron en los últimos años a esta crisis que puso al borde de la supervivencia la Unión Monetaria, y ahora prácticamente significaría que no hemos aprendido nada, que a la primera aprovechamos una ocasión para otra vez reactivar nuestros antiguos hábitos perniciosos. Y luego hay un tercer problema también asociado con esto, que la Comisión Europea ha dicho, hombre, claro, este gasto adicional lo tenemos que financiar. ¿Y cómo mejor que no implantando un impuesto europeo? Es una idea que ya la Comisión Europea baraja desde hace muchos años. Las fuentes de financiación del presupuesto europeo son otras, pero siempre ha querido la Comisión Europea tener un impuesto comunitario propio. Yo siempre he dicho que es una idea mala, porque si levantamos o sea, lo que no podemos hacer es, por un lado, decirles a los Estados miembros que cumplan con los requisitos de Maastricht, que prácticamente significan que hay que mantener, digamos, disciplina presupuestaria, y por otro lado, para la Comisión Europea, levantamos la restricción presupuestaria. Porque no es fácil, no hay que tener mucha imaginación para saber lo que pasaría, ¿no? Si tiene un impuesto propio, pues sigue subiendo, sigue subiendo. Siempre hay situaciones excepcionales para las que se necesita un gasto. Nunca se les ocurre a un político con pocas excepciones a decir, bueno, ya que tenemos este gasto adicional, a ver si ahorramos por otro lado. Lo que haría cualquier persona normal, ciudadano normal, haría eso, pero un político no lo hace y un gobierno tampoco. Y por eso es tan importante tener restricciones presupuestarias establecidas mediante acuerdos o leyes o lo que sea, para que esto se observe. Y si esta ahora se levantara por los refugiados, sería un problema serio. Bien, dicho esto, voy a hablarles ahora un poco también de efectos positivos asociados con la ola migratoria, tanto a corto plazo como a medio plazo. A corto plazo, y de esto estábamos hablando antes, es un poco broma, yo ahora me hago keynesiano. Me hago keynesiano, solo por unos momentos, no te preocupes. Y es así de que este gasto público adicional, más el consumo que harán los refugiados, porque tendrán que comprar algo, comen y beben y se visten, ¿no? Todo este tipo de cosas, más las inversiones privadas que se ponen en marcha, porque en Alemania ya empiezan, se edifican edificios y tal, vivienda social para de alguna forma darles acogida. Todo esto es un programa keynesiano, de expansión de demanda. No el clásico programa keynesiano de que a ver si estimulamos la demanda porque tenemos una recesión y tal, pero es algo adicional a la demanda agregada y por lo tanto es un impulso. Y los efectos que hemos calculado y que han calculado diferentes entidades es que esto podría añadir en Alemania algo así como 2 décimas al crecimiento económico. Ahora las previsiones en Alemania para el PIB están en el orden del 1,7, 1,8% este año y el próximo, y entonces si tenemos esto adicional, pues llegaríamos al 2, es decir, incluso un poco más de lo que es el crecimiento del potencial económico que está en el 1,8. Y esto se trasladaría también a otros países a través de comercio, de inversiones y tal, los spillover, los famosos efectos spillover, es decir, que todos nos beneficiaríamos de este programa keynesiano que no es nada desdeñable. Pero claro, estos son estimaciones estadísticas que hacemos con nuestros modelos y que están sujetos, y esto es muy importante, como verán enseguida, están muy sujetos a la famosa cláusula
ceteris paribus, es decir, que esto solo sucedería si no hay otros choques exógenos en las economías que podrían, digamos, dar al traste con las previsiones de crecimiento económico que tenemos actualmente. ¿Y qué choques podrían ser estos? Aquí se me han ocurrido tres. Uno, el que se podría producir una desaceleración del crecimiento global en comparación con las previsiones del Fondo Monetario Internacional de otoño, porque en China, que es, digamos, el mayor foco de atención, porque China deriva, digamos, en un aterrizaje duro, no suave, como ahora pensamos todos, entonces pues no sería todo tan grave, sino duro, que realmente se estrellan, y esto, claro, llevaría abajo el crecimiento económico, y entonces no nos ayudaría mucho la ayuda del gasto asociado con los refugiados. Un segundo choque que nos podría afectar a todos sería un enfriamiento de la economía alemana, ¿no? Hasta ahora va bien, pero como ustedes saben, por un lado, claro, si en China las cosas van mal, pues eso nos afecta inmediatamente, porque gran parte de la exportación alemana va a China y tendría su repercusión negativa. Y luego tenemos el escándalo de Volkswagen. El señor Petitbon no lo ha dicho tan directamente, pero yo lo digo directamente. En el escándalo, o sea, hemos dado un buen ejemplo para el resto del mundo, que también en Alemania hay mucho chorizo y hay mucha energía criminal, incluso en una empresa tan importante como Volkswagen, y es que es importante, porque Volkswagen con sus proveedores aportan más o menos el 3% al PIB alemán y el 1,5% al empleo total de la economía alemana, o sea que no es una cuestión baladí, ¿no? Y todavía no sabemos hasta qué punto la pérdida de reputación de esta gran empresa afectará al resto del sector automovilístico alemán, incluso al resto de la economía alemana. Yo creo que no va a ser tan grande el efecto contagio, pero es un choque que nos podría afectar, y entonces tampoco nos servirían los refugiados para nada. Y luego, ya que estoy aquí en España, pues también en España podría producirse un choque, al menos hacen todos los intentos aquí en España para que se produzca un choque. El de Cataluña ya está encarrilado y el otro está anunciado. El otro es el que, según qué nuevo gobierno salga de las elecciones del 20 de diciembre, pues ya saben ustedes, mejor que yo, que hay algunos que dicen que, bueno, esto de la disciplina presupuestaria de esto nada, y de las reformas estructurales también vamos a echar para atrás, porque nosotros somos progre, y los progres siempre saben lo que hay que hacer para ser progre y sobre todo para cargarse un país, ¿no? De eso son perfectamente especializados, y si ocurre esto, sería un choque para la Unión Europea y para la zona del euro, porque España es un país con mucho peso, ¿no? Y no es comparable con Grecia o Portugal o Irlanda, sino si aquí se produjera una inestabilidad por lo de Cataluña y por lo que acabo de decir en cuanto a continuar con el curso de las reformas, pues esto sería una gran fuente de incertidumbre. Y si esto sucediera, las tres cosas que acabo de mencionar, no serían los refugiados la causa de los problemas, como muchos piensan e incluso dicen. Incluso hay algunos que dicen que esta avalancha refugiada nos va a deparar una gran recesión, un colapso económico, cosas de esas. No, estos no. Como ya acabo de decir, no, al contrario, nos ayudan. Sino las causas serían, si esto se produce, acuérdense de esto, no son los refugiados, sino son los choques que nosotros mismos en nuestras economías hemos producido. Esto a corto plazo. Luego tenemos el medio plazo. En el medio plazo, desde principio, los países que acogemos a refugiados somos los beneficiarios. Somos ganadores en este juego, no del todo, como verán enseguida, pero en gran parte. ¿Por qué? ¿O en qué medida? Pues en la medida en que los que vienen tengan una cualificación profesional. Sean ingenieros,
sean, yo qué sé, farmacéuticos, sean arquitectos, sean fontaneros o incluso empresarios. Si estos vienen, esto para nosotros, para los países que los acogemos aquí en Europa, esto se llama un brain gain, una ganancia de cerebro, como lo denominamos en nuestra jerga económica. En Alemania, por ejemplo, las organizaciones empresariales ya están diciendo, menos mal que vienen aquí, porque como en Alemania tenemos se están produciendo escaseces en mano de obra cualificada, sobre todo por el efecto demográfico, pues para muchas empresas les viene muy bien que vengan ahora de afuera otras personas que puedan cerrar esta brecha. Y la Seguridad Social también dice, hombre, eso es estupendo, por aquí vienen nuevos cotizantes y entonces la seguridad de pensiones, que como ustedes saben se financia por el sistema de reparto, sí, nuestra población disminuye, pero ahora otra vez aumenta y aumenta además con gente que trabaja y cotiza y que estos el día de mañana van a ser también pensionistas, eso vamos a dejarlo un poco aparte porque eso pasará en 20 o 30 años y vayan a saber ustedes lo que sea entonces, pero de momento se suavizan las presiones sobre la sostenibilidad de la seguridad social. Pero aquí vale lo mismo lo que dije antes sobre las estimaciones a corto plazo de estímulo de la demanda, que estos son modelos teóricos que no pueden captar toda la realidad, porque no todos los que vienen son ingenieros, etcétera, sino vienen también muchos analfabetos y mucha gente con una preparación escolar muy rudimentaria, calculamos más o menos el 50%, y eso, claro, estos pues aportan poco al bienestar. Pero queda la evidencia empírica, es una evidencia empírica, que los tres grandes países de inmigración neta desde hace décadas, Estados Unidos, Canadá y Australia, se han beneficiado de esta inmigración, si bien aplicando una política muy específica migratoria, que mencionaré dentro de 2 minutos, y por la que yo también abogo, y sobre la cual yo ya he publicado a principios de los años 90. Es decir, hace 20 años ya me ocupaba yo de este tema y entre otras cosas subrayaba la necesidad de tener una política de inmigración, que es una gran tarea pendiente que tenemos en la Unión Europea. Bien, entonces, si tenemos todo este panorama, lo que tenemos que aceptar, o lo que digo yo, ustedes no hace falta que lo acepten, pero lo que digo yo es que no podemos abrir la puerta a todos los que quieren venir. Yo creo que aquí la canciller Merkel simplemente se ha equivocado, se ha precipitado. En ningún país hay una libertad absoluta para la inmigración. Dentro de la Unión Europea, en el mercado único europeo, es una excepción, porque tratamos esto como si fuera una nación y así como establecemos la libertad absoluta de la circulación de mercancías y capitales, pues también la de las personas. Pero eso es, digamos, un sui generis del mercado único europeo, pero por lo general hay siempre, y tiene que haber, digo yo, tiene que haber restricciones a la inmigración. Por 2 motivos. El primero es que la capacidad de absorción por parte de los países receptores es limitada. Es limitada. Por mucho que los buenistas de por ahí digan que no, venid todos, que somos muy buenos, venid, que os queremos mucho. No. Es limitada. Y lo es sobre todo el mercado laboral. El mercado laboral en todos los países europeos y también en otros países de la OCDE se caracterizan de que las regulaciones están hechas para proteger a las personas que tienen trabajo, los famosos derechos de los trabajadores. Cuando ustedes oigan hablar alguna vez a un sindicalista de esos que tienen ustedes, o a un secretario general de un partido determinado que quiere ser presidente, de hablar sobre los derechos fundamentales de los trabajadores,
y si tienen la posibilidad de dirigirle la palabra, pregúntenle, ¿usted a qué trabajadores se refiere? ¿A los que tienen trabajo o también a los que lo buscan? Empezando con los jóvenes. Y se quedará con la boca abierta. Porque los que lo buscan no le interesa a ningún sindicalista, ni ningún socialista, ni a nadie, ningún político. Porque para eso tenemos la seguridad social del desempleo. Eso que lo pague la sociedad con subsidios, acabó. Y todo está centrado en los que tienen trabajo. Para ello se suben los salarios, para ello se establecen los horarios de las jornadas, las vacaciones, en fin, todo lo que es la protección en el trabajo, o sea, todo lo que se puede usted imaginar está hecho para los que tienen trabajo. Nosotros hablamos siempre del problema insider, outsider. Insider, los que están dentro del mercado, outsider, los que están fuera y querrían entrar en el mercado. Y como eso es así, y como hasta ahora no hemos encontrado suficiente fuerza política para desregular esto, que yo considero importantísimo, pero como no se hace, pues entonces también los refugiados que vengan se van a encontrar con barreras de entrada al mercado laboral por esta causa. ¿Y entonces qué pasa? Pues que mandamos buena parte de los refugiados al paro de larga duración. Y estos producen sociedades paralelas. Lo tenemos ya en Alemania, en algunas ciudades tenemos sociedades paralelas. Hay distritos, en Berlín hay un distrito donde solo hay turcos. Vamos, la policía alemana ya no entra ahí, se niega, dice yo, y no entro, porque pues, usted sabe lo que puede pasar. Y en Bruselas ahora también lo saben, hay también ese distrito donde buscan a uno de los terroristas estos, y es lo mismo, son sociedades paralelas que viven fuera de la ley, hacen lo suyo, pero esto pone tarde o temprano en peligro la paz social de este país. Por eso hay que limitarlo, no pueden entrar todos, hay que limitarlo. Y sobre todo también hay que limitar, porque buena parte de los que vienen, pero no con la disponibilidad de integrarse en la sociedad a la que vienen. Incluso dicen abiertamente que no comparten nuestros valores fundamentales, democracia con Estado de Derecho, libertad de expresión, economía de mercado, monogamia, derechos de la mujer, sexualidad, homosexualidad, libertad religiosa, secularización, etcétera, etcétera, etcétera. No lo comparten y lo dicen. Es decir, cuando oímos tanto hablar de que hay que integrar a esta gente, yo siempre digo, sí, nosotros a lo mejor estamos dispuestos a hacerlo, pero también solo funciona si la otra parte quiere integrarse. Y hablo de integrar, no de asimilar, sino de integrar, aceptar nuestros principios que tenemos y no obligarnos a nosotros que aceptemos otros principios porque tenemos que aceptarlos, ¿no? Y la peor forma de no integración es la formación de bandas criminales para armas, drogas, etcétera, o de comandos terroristas, como hemos visto en estos días. Es decir, que por eso tiene que haber limitaciones. Y si no hay limitaciones, nos exponemos a que prosperen todo tipo de populismos xenófobos, como los tenemos en Francia, en Alemania, por la derecha, y en otros países por la izquierda. Dije que hay dos motivos para justificar la limitación de acogida. La segunda, es que antes dije que nos podíamos beneficiar si viene gente cualificada de estos países, lo que denominé el brain gain. Pero claro, si nos viene gente cualificada de Siria o de Afganistán, Siria y Afganistán pierden gente cualificada. Brain drain. Y esto reduce su potencial de crecimiento, porque no están sobrados de ingenieros y arquitectos y enfermeras, etc. Y al reducirse el potencial de crecimiento, se vuelve a generar pobreza. Y al volver a generarse pobreza, se da otra vez un impulso al éxodo de gente que dice a otro sitio, con independencia de los conflictos armados que existan en esos países. Es un círculo vicioso.
Y aquí hay que encontrar un equilibrio. Lo que nos pueda interesar a nosotros en cuanto a acogida de gente cualificada y los que queden en estos países para que en esos países pueda haber desarrollo económico y, por tanto, menos tendencia a emigrar por necesidades económicas. Lo que no puede hacer la Unión Europea, pienso, y algunos dicen que tiene que hacerlo, es levantar vallas y muros y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso lo digo yo con toda humildad, pero yo vengo de un país donde hemos tenido el muro de Berlín y hemos tenido el telón de acero y hemos tenido la división del país durante 40 años y hemos visto como todos los que se querían ir de ese país pues, fueron asesinados así, a tiro limpio en la frontera, y creo que es uno de los grandes logros de 1990, 91, etcétera, de que esto haya acabado. Y no vamos a empezar otra vez a levantar vallas, ¿no? A pesar de que algunos países, como saben, lo están haciendo. Lo que necesitamos es una política migratoria común y no lo que estamos haciendo ahora. Ahora, actualmente, reina la hipocresía. Todos hablamos de que sí, venir y ayudar y no sé qué, solidaridad, pero en general nos mostramos, en muchos países se muestran reacios, sino hostiles, a la acogida de refugiados con todo tipo de argumento. Y esto no lo podemos dejar ahí, porque la presión de la ola migratoria no es una presión, digamos, puntual, algo que tengamos desde verano y a lo mejor algunos dicen, bueno, esto dura hasta invierno y luego ya se correrá la voz por ahí de que en invierno en el centro de Europa hace mucho frío y nieva y no sé qué, y luego la gente se queda en sus países y tal. Eso es pura ilusión. El premio Nobel de Economía de este año, el profesor Deaton, en una de sus obras ha explicado que mientras que exista desigualdad grande, material, en términos material, en el mundo siempre habrá un incentivo para personas de emigrar desde los países pobres a los países avanzados. Y el terrorismo islámico tampoco me parece que tiene ganas de acabar con sus cosas, sino va a seguir haciendo lo que hace, por muchos esfuerzos de diplomacia internacional, etcétera. Es decir, los conflictos seguirán también ahí. Y por lo tanto tenemos que ser un poco más originales en lo que hacemos. ¿Y cuáles serían los pilares de una política migratoria europea? Este era mi tercer tema que quería anunciar, que quería abordar. Decir por adelantado de que desde luego todo el mundo que venga a la Unión Europea tiene que ser registrado en el país de la Unión Europea que primero pisa. Y lo siento mucho, mientras que vengan todos del sur, pues son los países del sur de la Unión Europea. Desde Grecia hasta España, donde hay que registrar. Porque es la condición básica para que podamos mantener el reglamento Schengen, las fronteras abiertas y tal, y sobre todo para que podamos también velar por nuestra seguridad nacional, ¿no? No quiero ni pensar cuántos terroristas hemos importado en los últimos meses. Y en París, como saben, la policía francesa cree que ha detectado a 2 refugiados implicados en la matanza, ¿no? O sea, yo creo que el Estado Islámico sabe perfectamente que ahora tiene aquí un gran posibilidades para adentrarse en nuestras sociedades. Y por eso hay que registrar, por lo menos para que sepamos quiénes están aquí. Y es un dato realmente revelador, que hace unos días el gobierno federal alemán, contestando una pregunta que le había formulado uno de los partidos de la oposición en el Parlamento, que no quería saber otra cosa de que cuántos refugiados hay en Alemania actualmente. Contestación al gobierno federal, no lo sabemos. No lo sabemos. Nosotros estimamos que andamos por el 1.000.000, más o menos, solo en este año los que han venido adicionalmente, pero tampoco lo sabemos. Y no lo sabemos porque no todos vienen
vienen por las fronteras, por los sitios donde, sino solamente entre Alemania y Austria tenemos una frontera de, creo que son 700 kilómetros, una cosa así, o sea, frontera verde, como le llamamos. Allí pueden pasar y además con todas estas mafias que hay allí que organizan todo esto, o sea que prácticamente no sabemos cuántos tenemos. Y por eso es tan importante realizar estos registros en hotspots, como esto es una decisión que ha tomado hace poco la Unión Europea, y bueno, y si hay que dar ayuda financiera a los países que tienen que acogerlos, a Grecia, España, Italia y tal, pues hay que darla, pero eso hay que hacerlo. Eso dicho por adelantado. Y ahora voy a los tres grupos que mencioné antes, si se acuerdan, porque hay que tratarlos de forma diferenciada. Por eso hice esa pequeña excursión conceptual. Para los refugiados que vienen por razones políticas, por persecución y tal, no hay que discutir mucho, sino esos necesitan asilo. Aquí lo importante es que tengamos un sistema de asilo común y que apliquemos los mismos criterios en todos los países miembros de la Unión Europea, y no que unos así y otros así, los mismos criterios. Definir los países de origen que podemos excluir ya de entrada, de ahí no puede venir nadie pidiendo un asilo, ¿no? No puede venir alguien de Serbia, presentarse en Alemania y pedir asilo político. Digo, no, usted no es objeto de persecución en su país, a lo mejor no le gusta su país o su gobierno, pero usted no. Una vez, por cierto, tuvimos el caso de que un alemán se presentó en Suiza y solicitó asilo político en Suiza, ¿no? Alucinado de que se siente perseguido. Claro, los suizos, como son muy pragmáticos, le han vuelto a mandar a su casa. Muy importante, definir los países de origen, que decimos, todos estos, los que vengan de estos países ya de entrada, según vienen, se les meten al avión y para casa otra vez. No hay otra discusión. No tienen derecho a asilo político. Tenemos que tener un criterio también claro de cómo tratamos a esta gente mientras se gestiona su solicitud. ¿Cómo lo hacemos? También debemos de crear el criterio o acordar el criterio de que mientras que se gestione la solicitud de asilo, puedan trabajar. Es que actualmente lo tienen prohibido. Usted imagínese, viene esta gente, tiene derecho a asilo político, pero la burocracia es la burocracia, necesita su tiempo, ellos quieren trabajar, pero está prohibido por ley. No pueden trabajar. Absurdo, ¿no? Absurdo, pues déjenlos trabajar, si quieren trabajar. Y muy importante es ponerse de acuerdo sobre el tiempo que se necesita para decidir sobre una solicitud de asilo. Mire, en Alemania, el año pasado, en 2014, como media, para decidir sobre una solicitud de asilo, nuestras autoridades han necesitado 11,4 meses. En Suiza, un día. Yo me pregunto, ¿qué es lo que hay que...? Es que no lo entiendo. O sea, yo entiendo que nuestra burocracia es nuestra burocracia y que todo lo que hacemos en Alemania lo hacemos, claro, más burocrático todavía que la propia burocracia lo quiere, ¿no? Porque somos así. Pero 11 meses para decidir si un señor, un kurdo que viene de Turquía, donde todo el mundo sabe que el Erdogan no hace otra cosa que perseguir a los kurdos simplemente porque sean kurdos, pues aquí tienes asilo político, ven aquí, te quedas aquí. Lo mismo en Egipto, los cristianos que saben, que todo el mundo sabe, es que lo sabe todo el mundo, sabe que en el periódico. Y se necesitan tantos meses. Eso hay que, de alguna forma, regularlo. Y lo segundo que hay que hacer dentro de este grupo, de este colectivo, que es relativamente reducido, como dije antes, de solicitantes con derecho a asilo, necesitamos un sistema de reparto entre los países. Es simplemente imposible pensar que Alemania y Suecia van a cargar con todos, ¿no? Necesitamos un sistema de reparto. Tiene que ser obligatorio, le guste o no el señor Rajoy, tiene que ser obligatorio, porque si no cada uno siempre se inventa algo para no acogerse a lo acordado, como lo estamos viendo ahora, actualmente. Y tenemos que tener criterios claros, y es muy fácil decir, de acuerdo con el PIB, que es un poco indicador de riqueza, digamos, de un país, y la población.
No el paro, que le gusta mucho mencionar, es curioso, que en el contexto de los refugiados, de repente el señor Rajoy ha descubierto los parados, ¿no? Y como si fuera una cosa, digamos, algo estupendo. Tenemos los parados, y menos mal que tenemos los parados, así no tenemos que acoger más refugiados. Creo que hasta han acogido 15, ¿no? De los, creo que 15.000 que tienen asignados. Es la población lo que es relevante, porque de la población viene la población activa. No una situación de paro laboral, porque esto puede ser perfectamente coyuntural, pues es una situación especial que hay que combatir con medidas del propio país y que no tiene que ver nada con los refugiados. Segundo grupo, los que vienen por conflictos armados. Como dije antes, por razones humanitarias, no porque tengan un derecho, sino por razones humanitarias, darles protección temporal. Temporal, no sabemos lo que significa, pero esto hay que acordarlo a nivel europeo. En Alemania actualmente lo decidimos con 3 años, con posibilidad de prórroga. Se analiza siempre a ver si ha vuelto la calma y la normalidad en los países de origen, y si no, pues se prorroga, etc. Pero eso hay que regularlo a nivel europeo. Y desde luego, lo que no es aceptable es que sean los refugiados los que digan a dónde quieren ir. Con eso de que es que ahí están mis familiares o mis amigos. Y curiosamente están todos en Alemania y en Suecia. Eso no puede ser. Si te toca Luxemburgo, pues a Luxemburgo. Si te toca España, pues fíjate, estás en un sitio donde hace menos frío. Y si te toca Finlandia, pues has tenido mala suerte, ¿no? Pero por lo menos ahí no hay guerras civiles ni otra cosa, ¿no? O sea, eso también pero eso hay que acordarlo. Tiene que estar claro a nivel de Unión Europea de que aquí no hay posibilidades de que los refugiados, digamos, empiecen ahora a hacer este jueguecito de que ahí no quiero ir y ahí sí. Y en cuanto al tercer grupo, por razones económicas, como ya dije antes, tiene que haber limitaciones cuantitativas y cualitativas, y aquí necesitamos, a nivel europeo, una ley de inmigración, y digo de inmigración selectiva, deliberadamente selectiva. Y me oriento en las experiencias de Estados Unidos, Australia y Canadá. Y tenemos que establecer unos criterios que aplicamos en todos los Estados miembros de la Unión, como por ejemplo contrato laboral, cualificación profesional, edad, conocimiento del idioma nativo, incluso Australia dice, y patrimonio, ¿no? Tráete la pasta, entonces tienes más probabilidades que te demos los puntos para darte el carnet de residencia. ¿Cuál es la idea detrás de esto? La idea detrás de esto es asegurarse de que los que vienen por razones económicas sepan luego también sustentarse con sus propios recursos y no se conviertan en un lastre para la sociedad. Cuando se produjo la ampliación de la Unión Europea hacia el este de Europa y se abrieron automáticamente, claro, también los mercados laborales, con algunas excepciones, pero generalmente se abrieron los mercados laborales occidentales, tuvimos un poco de este efecto, ¿no? Nosotros lo llamamos en Alemania que vivimos una inmigración de personas del este europeo a la seguridad social alemana. Venían, no iban a la oficina de trabajo a buscar trabajo, no. Venían directamente al hospital, un chequeo de arriba abajo. Luego al dentista, nuevas dentaduras, ¿no? Con un poquito de oro y tal. Luego al oculista, luego a esto, tal. Y con sus familias, por supuesto, ¿no? Y esto, claro, ha creado una situación que hubo que intervenir y esto se acabó. Esto, interesantemente, es interesante, esto no se observa con los refugiados de ahora. No buscan, en primer lugar, la prestación social, por todo lo que sabemos, sino buscan, en primer lugar, la posibilidad de poder trabajar. Y de esta forma, formarse su vida y también ganar dinero, enviar remesas a su país, un poco parecido a lo que pasó aquí en los años 60, cuando muchos españoles se fueron al centro de Europa, Alemania y otros países, que luego mandaron remesas, parte de sus salarios a sus familiares, que se quedaron aquí, y de esta forma también ayudaron un poco al desarrollo de la región de donde provenían.
O sea, aquí ven que para los tres diferentes grupos, por eso es tan importante distinguir entre estos tres grupos, necesitamos diferentes planteamientos. Pero luego queda una cosa de la que se habla poco, pero que yo creo que es esencial, que es que necesitamos, o sea, lo lógico es actuar, digamos, sobre las causas de la migración, de estas olas. Si son conflictos armados y tal, es difícil, como siempre, eso es claro, como dije antes, pues bueno, eso es difícil, pero en cuanto a las razones económicas, los que vienen por razones económicas, aquí sí se puede actuar. Y hay que actuar sobre los gobiernos de estos países. También tenemos que actuar los demás. En el año 1970, o sea, hacía muchísimos años, en las Naciones Unidas se estableció una vez el objetivo del 0,7% del PIB, ¿no?, como ayuda financiera a los países en desarrollo. Casi nadie lo cumple, Alemania desde luego no, España tampoco, Estados Unidos tampoco, pero esto ya sería una forma, digamos, de ayuda, siempre y cuando que se cuide, digamos, el uso de estos medios. Yo personalmente soy partidario de no dárselo a los gobiernos, porque son gobiernos normalmente autócratas, corruptos, nepotistas, etcétera, sobre todo en África, pero también en parte de Sudamérica. A estos ni un duro, ¿no?, sino canalizar las ayudas financieras a través de organizaciones eclesiásticas o ONGs, o sea, organizaciones rojas, organizaciones de este tipo. Pero también es importante que nosotros, aquí en Europa, empecemos de una vez a desmantelar el proteccionismo comercial que aplicamos frente a estos países poco desarrollados en África y en Sudamérica y en otras partes del mundo. Tienen una cesta de exportación muy limitada, como todos sabemos, pero encima de eso, debido al trabajo de los lobbies de nuestros países, dicen, no, el café de ahí no, y el chocolate tampoco, y los cacahuetes tampoco, en fin, les quitamos la base de exportación, que es tan limitada, pero que sería, si la potenciáramos, muy importante para empezar ahí a desarrollar actividad económica con producción, inversiones, empleos, etc. Aid by trade, llamamos eso. Ayuda vía comercio. Mucho más eficaz, mucho más eficiente y mucho menos costoso que las ayudas financieras tradicionales. Eso está estudiado, yo mismo me he dedicado mucho tiempo a estudiar este tipo de cosas, pero tiene el gran problema de que tenemos, de nuestros gobiernos, de alguna forma, decirles a todos estos grupos interesados en el proteccionismo, decirles, mira, se acabó. Nosotros ahí sí que vamos a abrir nuestras puertas. Y ahora van a entrar los cacahuetes, de donde sea, ¿no? Y eso ayudaría a estos países. Y luego tenemos el tema de la vigilancia de las fronteras, que de esto también se habla mucho, ¿no?, de que hay que vigilar, que no sé qué, que no sé cuántos. Yo siempre digo, sí, eso a mí me parece muy bien, pero lo que también había que hacer es hacerlo con eficacia. Y eficacia incluye el uso de armas, es que es así. Tenemos ahí bandas de mafiosos que organizan todo esto y luego con mucho nos conformamos a detenerlos si es que los cogemos. Y si algún barco alemán que está por ahí patrullando quiere usar las armas para coger a un barco de estos, tiene que llamar primero a Berlín y tiene que reunirse el Parlamento alemán, tiene que debatir sobre eso. Ustedes imagínense, están ahora debatiendo una semana sin coger ese barco. ¿Usted qué se cree que hacen los mafiosos? Se quedan ahí esperando a ver hasta que escuchen la decisión del Parlamento alemán. Estoy exagerando un poco, pero para explicarles lo absurdo que es esto, ¿no? Yo siempre he sido, o sea, yo no soy yo soy una persona que le gusten las guerras y ese tipo de cosas. Soy más bien cobarde en ese sentido. No he hecho nunca servicio militar ni nada de eso. He hecho todo lo posible para no tener que hacerlo. Y lo he conseguido, pero siempre he dicho, si tenemos militares, si tenemos marina, si tenemos todo esto, pues será para utilizarlo, ¿no? Y no para tenerlo ahí para que hagan un desfile una vez al año, ¿no? Sino pues que actúen. Y aquí muchos países de la Unión Europea, incluida Alemania,
son poco proclives a asumir esto. Tuvimos un plan, el plan Juncker de verano, que trataba de a ver si de alguna forma conseguimos acuerdos mínimos, pero mucho de esto ha quedado en papel mojado. Vamos a repartir ahora 160.000 refugiados, 160.000. Posiblemente tengamos ya 2 millones aquí, 1 millón en Alemania, más el resto, o sea, 1,5 millones, pero 160.000. Repartir los que ya están aquí. Pero no hay ninguna idea, ningún planteamiento de qué hacemos con los que vienen, que siguen viniendo. Todos los días siguen viniendo. Nada. Luego hemos establecido un fondo fiduciario por 1.800 millones de euros para la ayuda económica. Todos los países se han comprometido a poner dinero aquí en este fondo para llenarlo con 1.000. No es que sea mucho, ¿no? Pero bueno, era algo. ¿Sabe cuánto hemos reunido hasta ahora? Algo así, en el orden de 60 millones. Tiene que imaginarse que ahí se reúnen en las cumbres europeas personas mayores de edad con cualificación, incluso con el respaldo de la población que los ha votado, porque piensan que es gente que entiende algo y tal. Se reúnen ahí, se ponen de acuerdo en reunir 1.800 millones de euros y al final del día son 60 millones. Estupendo, ¿eh? Son esas cosas que le hacen a uno europeísta de arriba abajo enseguida, ¿no? O le hacen pensar que si no habría que alguna vez poner sobre la mesa el tema de para qué necesitamos estas instituciones si a la hora de la verdad ni siquiera son capaces de cumplir con lo que ellos mismos acuerdan, si nadie les ha obligado, nadie les ha dicho que tienen que ser tanto. Ellos mismos. La semana pasada, estoy hablando de la semana pasada. Y luego llegan a esto, ¿no? Es un poco decepcionante y me preocupa porque planteamientos, o sea, siguen predominando los planteamientos nacionales, incluso también aquí en España. Su presidente ya ha dicho, bueno, antes de las elecciones aquí no se puede hacer gran cosa porque eso es muy complicado, ¿no? Dígaselo eso a un refugiado. Y tú ahora te esperas un poco, es que tenemos elecciones, es el 20 de diciembre, luego vienen Navidades tampoco, y luego Reyes tampoco, pero luego después de Reyes ya, a ver lo que hacemos contigo, ¿no? Es realmente penoso lo que está pasando aquí. Y como dije al principio, y con eso termino, así como he dicho aquí más de una vez que la Unión Monetaria Europea solo puede funcionar si respetamos las reglas que son necesarias para el buen funcionamiento, o sea, si respetamos Maastricht. Lo mismo cabe decir sobre el tema de los refugiados. Si no tenemos una política común sin fisuras y si no la aplicamos con contundencia, pues entonces no superaremos esta histórica prueba de fuego y no sé dónde terminará la Unión Europea. Porque una cosa es hablar constantemente, como ustedes lo oyen, de que hay que profundizar en el proceso de integración, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que cuando realmente se puede demostrar que esto va en serio, esto de la profundización de la integración europea, nos encontramos de que no avanzamos. Siento terminar con esta nota un tanto pesimista, pero es que me preocupa de verdad. Muchas gracias.